Ok. Y como les mencioné hace un momento, no, disculpen chicos un momento, vamos a poner el... Muy bien, ahora sí. Entonces, como les iba mencionando, ¿no? Lo que corresponde a ser parte de los signos vitales muchas veces no solamente corresponden a hacer lo que nosotros ya como conocemos como parte de, ¿no? Sino también vamos a poder estar frente a otras pautas, como lo que es la saturación de oxígeno, ¿sí? Saturación de oxígeno, y en algunos casos dentro de lo que es el ámbito hospitalario no solamente consideran frecuencia respiratoria, cardíaca, temperatura, tensión o presión arterial o saturación de oxígeno, sino también se considera lo que es la glucosa. Existe sintomatología que nos dan indicios de la glucosa baja. Se relaciona que dentro de lo que es los pacientes con diabetes, es preferible que la glucosa se encuentre alta a que se encuentre baja. ¿Por qué, doctor? Porque normalmente cuando la glucosa está baja, hay más riesgo, no digo que con la alta no, sino es que hay más riesgo de que el paciente pueda llegar a morir o fallecer. Por eso muchas veces encontramos al paciente, por ejemplo, sudoroso, con la piel fría, lo encontramos somnoliento, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir? El paciente de repente tiene antecedente incluso de lo que es diabetes mellitus. Entonces, este paciente está haciendo un cuadro de hipoglicemia. Entonces, su glucosa está tan baja que nos está produciendo lo que son esas reacciones. Entonces, para poder evitar y correr lo que es ese riesgo, entonces lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es el proceso directamente de controlar la glucosa, con un glucómetro que sale en segundos, ¿no? Pero sin embargo, como sabemos, esto muchas veces no lo contamos a mano porque no es muy rutinario en la vida cotidiana, pero sí muchos de estos. Y dentro de los que hemos mencionado, lo que podemos, si tenemos a mano en caso de una urgencia o una emergencia, son estos acá, ¿no? Entonces, ahí nosotros vemos lo que es la importancia que tienen las funciones vitales. La frecuencia cardíaca, de repente no la escuchamos, no la palpamos, el paciente tiene un paro cardíaco. La frecuencia respiratoria no se siente, no presenta, el paciente tiene un paro respiratorio. La temperatura, si hablamos de niños sobre todo, está con 38.5, 39. ¿Qué sucede? Ya ese niño puede incluso llegar a convulsionar. Yo he encontrado niños con 38.5 convulsiones, así como todavía hay niños que llegan a 39.5 para recién convulsionar. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que es las indicaciones, incluso la presión arterial, ¿no? Que también vamos a ver. Por ejemplo, si tenemos un paciente, es un niño, y está completamente chaposito, sin estar muy abrigado, ustedes lo palpan, lo tocan, está caliente, uy, es posible que tenga algún tipo de infección, tiene la temperatura alta, tiene fiebre, le controlamos inmediatamente. De repente por ahí al paciente, al niño o al adulto lo ven y está respirando rápidamente. Lo tocan ustedes y está caliente. Ah, entonces tiene temperatura alta. Normalmente muchos de estos factores, muchos de estos signos vitales se expresan con nosotros. Y normalmente eso, y como ejemplo, tenemos lo que es la temperatura. Si la temperatura hasta, por ejemplo, tenemos un paciente que está con 39 grados centígrados, este paciente va a presentar respiración rápida, va a presentar frecuencia cardíaca acelerada, ¿no? Va a tener malestar corporal, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor articular. Si es un adulto, no te va a decir, uy, tengo fiebre. Te puede decir, me duele la cabeza, me duelen las articulaciones, me duele el cuerpo, lo primero que menciona. Entonces, es posible que tenga temperatura alta, ¿no? Y eso lo vamos a seguir disgregando conforme vayamos avanzando en el tema del día. ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos? Valorar el estado del paciente, el sujeto o individuo o cliente
de atención al aumento del ingreso, al aumento de la atención que nosotros podamos darle, ¿no? Directamente. Paciente de una urgencia, inmediatamente signos vitales o funciones vitales. Conocer los valores basales. ¿Qué quiere decir valores basales? Quiere decir los valores normales, porque a partir de ello nosotros vamos a poder identificar cuáles son las alteraciones, ¿no? Por ejemplo, yo sé de repente que la temperatura normal viene a ser de 36.5 a 37, ¿no? 37, 37.5, incluso 37.8 lo consideran como película dentro de lo que es la clasificación, ¿no? Algunos consideran hasta 37.2, 37.3 la temperatura normal, ¿no? Pasado de eso ya empieza la clasificación de las fiebres, ¿no? De repente si hablamos de presión arterial, la presión arterial normal, promedio, ¿eh? Porque son rangos, perdón, es 120, es 120, es 120 sobre 80. 120 sobre 80. Esa es la presión arterial promedio, ¿sí? Promedio. Entonces, sabiendo esos valores, sabiendo los rangos, vamos a poder determinar si el paciente, por ejemplo, tiene fiebre o está hipotérmico, tiene presión alta, ¿no? Está de repente con la frecuencia cardíaca alta y algunas terminologías que también vamos a ver. Descubrir cuanto antes cualquier anomalía, ¿no? El estado de la persona. Comunicar a otros miembros del equipo de salud o directamente poder llamar a urgencias. ¿Se acuerdan los números? Los números de urgencia o emergencia. El 11.6, el 105, el 106, ¿no? Conocer la interrelación de los signos vitales y las funciones vitales en las actividades fisiológicas, es lo que vamos a ver uno por uno. Utilizar la información, ¿no? Para poder tener en cuenta la evolución de nuestro paciente o de la persona que simplemente está siendo atendida en ese momento. Porque mientras llega lo que es el personal de salud, ya sea los bomberos, el SAMU, ¿no? Entonces tenemos que ir observándolo y tenemos que tener en cuenta cuáles son las alteraciones para poder ir informando y puedan brindarle lo que es la atención más especializada a nuestro paciente. Reconocer la necesidad de medir los signos vitales con frecuencia mayor a la fertilidad cuando lo justifique el estado del paciente o el usuario. Normalmente existen pacientes, por ejemplo, que son hipertensos. De repente tenemos en casa hasta familiares que son hipertensos. Entonces el control periódico es necesario, ¿no? ¿Y qué otras alteraciones vamos a poder encontrar dentro de ellos, ¿no? ¿Cuándo realizar el control de funciones vitales, ¿no? Normalmente lo hacemos en todo paciente en el cual observemos cambios de estado de salud. Por ejemplo, malestar corporal, de repente la temperatura corporal al momento de tocarla está caliente, de repente en algún momento nos dice, me duele la cabeza, estoy con cefalea, estoy con dolor. De repente menciona, no, estoy con con dolor en las articulaciones. Son cambios del estado de salud. Y que nosotros vamos a ir averiguando, vamos a ir identificando. Cuando presenta cambios en su condición funcional, normalmente cuando nosotros, por ejemplo, observamos un paciente, está con fiebre, ¿no? ¿Cómo se muestra? Por ejemplo, un niño. Un niño normal, ¿cómo es? ¿Cómo es su conducta? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo es un niño cuando está sano? Hiperactivo. Alegre. Hiperactivo, alegre, ¿no? Travieso, corre de un lado para otro. Pero ¿qué pasaría si está enfermito, está con fiebre? ¿Cómo lo veríamos? Calladito. Calladito, ¿no? Desganado. Echadito, desganado, ¿no? Muy bien, entonces ahí ustedes están realizando ya el proceso de la evaluación de la condición, de los cambios de salud y de la condición funcional del paciente. Entonces está pasando algo ahí. Y la primera forma de poder abordar eso es controlando las funciones vitales, ¿no? Las funciones vitales. Perdón, me faltaban otros de acá. Cuando nosotros, por ejemplo, administramos medicamentos, fármacos, incluso aún más cuando no son prescritos por un médico, ¿no? De repente por ahí vamos, escuchamos, no, que la vecina me ha indicado este medicamento porque su hijo tenía lo mismo y le estoy dando. De repente por ahí, no, es que en la farmacia me han indicado
Y es lo mismo que he tenido de vecinito, me han dicho que es lo mismo que tiene y le estamos indicando. Entonces, tenemos que tener en cuenta varias situaciones. Uno, hay medicamentos que se administran solamente hasta cierto límite de edad, sobre todo en los niños. Segundo, tenemos que tener en cuenta si esa persona o ese niño es alérgico a ese medicamento. Y eso solamente lo hacemos mediante una evaluación, ¿no? Tener en cuenta incluso un medicamento, la dosis que le vamos a brindar si son niños, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, encontramos a un niño y presenta algún tipo de reacción alérgica, ¿qué es lo que vamos a encontrar en él? ¿Alguien tiene algún indicio o alguna noción? Toma un medicamento, un jarabe y hace una alergia, una reacción anafiláctica, escuchen ese término, una reacción anafiláctica, que es el término. ¿Qué podríamos encontrar en el niño? ¿Cómo lo reconoceríamos? ¿Qué creen ustedes que podríamos encontrar en ese niño y poder reconocerlo? La piel enrojecida o ronchitas. Ronchas, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos observar? Fiebre. Ya, en algunos casos puede presentar temperaturas altas. ¿Qué más? ¿Qué más podemos encontrar? ¿Alguna vez han visto a alguien? Dígame. Estornudos. No, estornudos. Bueno, estornudos y tos, ya. Tos sobre todo. Ahora les voy a explicar por qué. ¿Qué más podemos encontrar? De repente han visto a alguien o en películas, se ha intoxicado con alimentos, se ha intoxicado con fármacos y se expresa de cierta manera, no en ronchas, siempre lo representa de esta manera. Hay edemas, inflamación, puede Sí, ser en como los que labios. también les falta el aire un poco a veces a algunos. Exacto. Normalmente, cuando nosotros tenemos un medicamento por vía oral, e incluso por alimentos, algún tipo de reacción, normalmente se expresan con ronchas o se inflaman los párpados, se inflaman los labios, ¿no? Pero cuando la reacción alérgica es por un medicamento o un fármaco mucho más potente y que es mucho más directo como una endovenosa, puede provocar lo que le llamamos un edema a nivel de la epiglotis. La epiglotis es la primera parte o la puerta de ingreso a la tráquea y a los pulmones. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en ese momento encontramos una reacción y se empieza a edematizar, a hinchar lo que es la epiglotis? Obstruye lo que es la vía de ingreso. Esto viene a ser la tráquea, acá arriba se encuentra la epiglotis, acá está lo que es la abertura, y se inflama, esta abertura se empieza a cerrar. La persona empieza a presentar tos, tos y va a llegar un momento que esto se ocluye. Y la paciente o la persona puede asfixiarse por una asfixia. Obviamente que en ese momento no van a agarrar un lapicero y se lo van a introducir en la garganta como ven en la película. Normalmente tenemos que tener en cuenta que en ese caso, inmediatamente llamar a lo que es servicio de urgencia o emergencia. ¿Sí? Y tener en cuenta siempre lo que es el botiquín de primeros auxilios. Ya sea dependiendo de una empresa, dependiendo de un restaurante, donde nos podamos encontrar, ¿no? Y de todas maneras, siempre tenemos que tener algún tipo de medicamento para alguna reacción de ese tipo, ¿no? Normalmente utilizan lo que es la clorfenamina en ampolla, que se puede utilizar intramuscular. La hidrocortisona ya es más directo a nivel endovenoso, si es que tienen técnica y saben colocar a nivel de lo que es endovenoso, lo colocan directamente. Algo más especializado viene a ser la atropina, pero mucho más viene a ser la epinefrina, que ya es uno de los primeros medicamentos que normalmente se utiliza cuando todo lo que se ha mencionado ya no ha funcionado, ¿no? Y se utiliza de manera vía subcutánea, que también es parte de lo que es administración de medicamentos, ¿no? Pero como se les menciona, eso va a depender bastante de lo que es la ubicación en la cual nos encontremos, lo que contengamos en lo que es un botiquín, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros debemos de utilizar?
Bueno, si estamos de repente en un tópico dentro de lo que es una empresa, dentro de lo que es un servicio, ¿no? Bueno, se utiliza lo que es una bandeja para transportar lo que es los materiales, ¿no? Lo principal es el tensiómetro, ¿sí? Este de acá, que hay de diferentes modelos. Esto viene a ser un esfigmomanómetro, ¿sí? Esfigmomanómetro. Es uno de los más utilizados. Se relaciona que hay otros tipos, por ejemplo, acá hay unos de mercurio que relacionan que son mucho más exactos, pero por la antigüedad que tienen ya no se utilizan mucho. Así que actualmente estos son los más exactos. Ahora me dirán ustedes, doctor, y los que son de brazalete, los que son digitales, son muy buenos, obviamente que dependiendo de la marca, pero también dependiendo del uso. Si es para uso personal o familiar, que es, bueno, de manera paulatina, son muy buenos. Pero si es para el uso, por ejemplo, de muchas o de varias personas, ya sea, por ejemplo, un ambiente hospitalario, el uso disminuye en lo que es su tiempo de vida. Se descalibra muy fácilmente, ¿sí? Por eso los más recomendables son los que son de brazalete y con este relojito que ustedes ven acá, ¿no? Y el estetoscopio, bueno, ¿no? Pero si es, por ejemplo, para lo que es uso cotidiano, uso en casa, uso de repente en botiquín, en algún establecimiento, y si lo saben utilizar, pueden utilizar lo que es el brazalete, ya sea a nivel de lo que es el brazo, ya sea a nivel de lo que es la muñeca, porque hay diferentes modelos. El termómetro en casa, sí, yo les recomendaría mucho, mucho que sea el termómetro de mercurio. Ese que viene que es de vidrio, ¿sí? Los digitales son buenos, pero también tienden a fallar si es que la piel está baja y estamos frente a una urgencia en ese momento. Entonces, esas son de unas de las desventajas que tiene, ¿sí? Aparte que con el tiempo también tienden a deteriorarse más rápido. Sin embargo, los termómetros de mercurio son los más factibles y los que mejor te dan la indicación de la temperatura. Un reloj, un cronómetro, ¿no? Normalmente para poder controlar la frecuencia respiratoria, lo que es la frecuencia cardíaca. El saturómetro, como le menciono, que ya es bastante utilizado actualmente, ¿sí? Algodón y alcohol que siempre debemos tener en casa, o alcohol gel. Y bueno, si es un paciente, por ejemplo, que tienen en casa, en domicilio, que ya es hipertenso y requiere lo que es un control de la presión arterial más continuo, se puede elaborar una hoja de registro donde por cada hora o la hora que se requiera, se va controlando la presión arterial, ¿no? Para que se pueda ir observando si hay algún tipo de alteración durante el momento. Para todo procedimiento, para todo caso, siempre tenemos que tener en cuenta lo que es bioseguridad. Y para ello vemos lo que es principal el lavado de manos. Si no tienen o no saben o no se acuerdan la técnica, se puede utilizar lo que es el lavado de manos social, ¿no? O el lavado de manos que utilizamos siempre en casa. Podemos desinfectarnos con alcohol, 70%, ya saben ustedes, ¿sí? Se controlan las funciones vitales directamente del paciente. Se desinfecta todo lo que es el elemento. Se puede utilizar el alcohol a 70 grados. Al finalizar de atender al paciente, se lavan nuevamente las manos y se registra, ¿no? Siempre antes y después. Eso es para poder evitar lo que son las infecciones cruzadas directamente, ¿sí? Si hay alguna duda, por ejemplo, en la temperatura o en la presión arterial, se puede volver a controlar. No hay ningún problema, ¿ok? Ahora, si el paciente, por ejemplo, está caminando, ha subido escaleras, ¿sí? Y quieren que les controle la presión arterial, primero que guarde reposo por unos 10 minutos sentados. Tratar de preguntar si es que ha consumido café, si es que de repente ha consumido o recién ha almorzado y los alimentos son de lenta digestión, ya sean carnes rojas, sean menestras, ¿ok? O de repente una comida abundante, ¿no? Porque altera lo que es el proceso de la presión también, ¿no? Que nuestro paciente o la persona a la cual le vamos a controlar no tenga las piernas cruzadas cuando está sentada, ¿sí? Esté sentada cómodamente para poder controlar la presión arterial. Entonces, todas esas cositas tenemos que tener en cuenta porque alteran lo que son nuestros resultados. De repente, esta persona ha tenido un problema en casa, se ha peleado con la esposa, se ha peleado con los hijos y llega a que le controlen la presión arterial. Tiene que esperar unos 10 minutos igual,
¿Sí? Entonces, son todas las situaciones que tenemos que tener en cuenta. Ahora, si es el caso, por ejemplo, de una persona que ha sufrido un accidente y tenemos que controlarle inmediatamente, ¿no? Todo el proceso. Vamos a iniciar con lo que es la frecuencia cardíaca. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Alguna duda? Sí, yo le Sí. había escrito si el saturómetro era lo mismo que el oxímetro. Sí, sí, son lo mismo. Son lo mismo. Ambos Ya, ok. le van a medir lo que es la cantidad de oxígeno que ingresa, ¿no? Y se utiliza a nivel de los pulmones. Sí, se considera lo mismo. Muy bien. Vemos acá entonces la frecuencia cardíaca. Vamos a tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué viene a ser la frecuencia cardíaca? Es la cantidad de latidos que emite el corazón, ¿no? ¿En cuánto tiempo? En un minuto. Cada vez que nosotros controlemos la frecuencia cardíaca, lo controlamos en un minuto. Ojo, que la frecuencia cardíaca es distinta a la frecuencia del pulso. ¿Sí? Siempre hay lo que es una variación de unos 10 latidos, ¿no? La frecuencia cardíaca directamente vamos a controlarla directamente al corazón, ya sea con el estetoscopio. Y lo que es la frecuencia del pulso, lo controlamos directamente en el pulso sobre una superficie ósea, como estamos viendo en lo que es directamente en la imagen, ¿no? Para que nosotros podamos controlar el pulso, siempre tenemos que realizar la presión de la arteria. Ojo, se realiza el control del pulso en la arteria. Nunca se hace en la vena, ¿sí? Se hace sobre una arteria, presionando esta sobre una superficie ósea, ¿eh? Entonces, de tal manera que nosotros vamos a sentir el golpe del flujo de sangre. Y eso lo contamos en un minuto, ¿eh? Como vemos acá, la onda pulsátil representa, ¿no?, el latido cardíaco, que es la cantidad de sangre que entra en las arterias con cada contracción ventricular. Esto es nuestro corazón, ¿sí? Aproximadamente, ¿no? Esto es nuestro corazón. Entonces, en el corazón nosotros tenemos 4 cavidades, ¿sí? 2 que se denominan aurículas, que son las de arriba, y 2 ventrículos. Básicamente, el que nosotros nos va a interesar viene a ser el ventrículo izquierdo. ¿Por qué, doctor? Miren ustedes, porque de acá, de este ventrículo izquierdo, sale una arteria principal denominada arteria aorta y es la que se encarga de llevar la sangre arterial hacia todo el organismo. Y la parte del corazón que se contrae para poder impulsar esa sangre viene a ser exactamente el ventrículo izquierdo, ¿no? Por eso justamente se menciona, ¿no?, que es por cada contracción ventricular. Y la adaptación de las arterias, o sea, su capacidad de contraerse y dilatarse, bueno, son las características que vamos a encontrar más adelante. El pulso periférico, ¿sí?, o lo que nosotros vamos a realizar como parte de la clase, se tiene que palpar en cualquier zona donde una arteria, ¿no?, se comprime fácilmente en una superficie ósea. Y vamos a ver más adelante cuáles son esas pautas, porque hay puntos específicos. La frecuencia cardíaca normal, ¿de cuánto es? De 60 a 100. En un adulto, estamos hablando de adultos. Obviamente que cuando son niños, la frecuencia cardíaca va aumentando. De tal manera que un recién nacido puede llegar a una frecuencia cardíaca de hasta 140 latidos por minuto. 140 hasta 160 latidos por minuto, ¿no? Si es una persona muy adulta, estamos hablando de una persona de 80 años, 90 años, la frecuencia cardíaca disminuye. En esas personas podemos encontrar incluso hasta 55, 61 latidos por minuto. Doctor, me dirán ustedes, pero yo conozco a un amigo que su frecuencia cardíaca es 55, pero él tiene 28 años. Ah, ahí tenemos que tener en cuenta algo. Que de repente ese tipo de pacientes o de personas hacen actividad física.
actividad física, sobre todo los que hacen atletismo. ¿Qué sucede? Su corazón, o el músculo cardíaco en este caso, está desarrollado, y está tan desarrollado que el músculo, al momento de contraerse, ¿sí?, va a inyectar mucho mayor cantidad de sangre que una persona que es sedentaria o que simplemente no realiza tanta actividad. Entonces, al inyectar mayor cantidad de sangre por cada contracción, no va a requerir una mayor cantidad de contracciones por minuto para poder liberar la misma cantidad de sangre. Miren qué sabio es, ¿no? Entonces, ¿qué hace para poder equilibrar eso? Empieza a contraerse menor número de veces por minuto. Entonces, por eso en esas personas que tienen actividad física continua y tienen el músculo cardíaco desarrollado, su frecuencia cardíaca es menor, incluso pueden llegar hasta 50 latidos por minuto, ¿no? 50 latidos por minuto. Entonces, ahí vemos lo que son algunas excepciones y lo que son algunas diferencias, ¿no? Y acá vemos, ¿no? Por ejemplo, lo que les mencionaba. ¿Qué factores son los que influyen? Tenemos lo que es la edad. Obviamente, mientras más pequeños, lo que es la frecuencia cardíaca es mayor. Mientras más edad tengan, la frecuencia cardíaca va disminuyendo. Personas deportistas o de gran actividad también va disminuyendo, ¿no? Entonces, ahí tenemos lo que son las características. En el sexo o género, ¿no? Siempre vamos a poder encontrar que en el hombre es más lento justamente que en la mujer. Y esto muchas veces, aunque suene de repente algo sexista, ¿no? Como se podría decir, la misma actividad que realiza el hombre muchas veces hace propicio que el corazón, que por sí solo se encuentre un poco más desarrollado que en las mujeres. Pero actualmente, bueno, las actividades van variando, van cambiando y esto solamente es parte de lo que es un factor promedio en lo que nosotros vamos a poder evaluar, ¿no? Porque hay excepciones también. Ejercicio físico, de igual manera como les iba mencionando, aumenta la actividad física. O sea, cuando nosotros estamos realizando la actividad física, la frecuencia cardíaca va a aumentar. Corren 2 vueltas de repente a un campo deportivo y controles inmediatamente la frecuencia cardíaca va a estar acelerada. Entonces, eso va a alterar lo que es. Sin embargo, los atletas en reposo, la frecuencia cardíaca aparece como les mencionaba, disminuida, ¿no? Disminuida. Si su niño o de repente una persona adulta tiene fiebre, la temperatura está elevada, también se va a encontrar alterada. ¿Cómo? Va a aumentar la frecuencia cardíaca. Algunos medicamentos también participan en lo que es el aumento de la frecuencia cardíaca o disminución, dependiendo del fármaco o medicamento. Las hemorragias. Si está perdiendo una persona grandes cantidades de sangre o volumen alto de sangre, entonces el corazón, como saben ustedes, tiene que inyectar una cantidad de sangre necesaria. Pero como siente que está perdiendo, ¿qué sucede? Trata de compensarlo. ¿Cómo? Inyectando mayor cantidad de sangre. ¿Y de qué manera? Haciendo contracciones ventriculares con mayor velocidad. Por eso muchas veces en hemorragias, el corazón no tiene la frecuencia cardíaca disminuida, tiene la frecuencia cardíaca en un inicio bastante acelerada. Y ese aumento de la frecuencia cardíaca se denomina taquicardia. Si hablamos etimológicamente, taqui es rápido, acelerado. Cardio viene de corazón. Frecuencia cardíaca acelerada, ¿sí? No rápida. El estado emocional también está presente dentro de lo que es la alteración de la frecuencia cardíaca. Los procesos de miedo, la ansiedad, el dolor, ¿no? Aumentan lo que es la frecuencia cardíaca, ¿no? Aumenta la frecuencia cardíaca. Ya que tenemos en cuenta lo que son algunas características esenciales. Y siempre recordemos nosotros, por ejemplo, incluso para examen, lo que son estas palabras, estas letras, este acrónimo, es FRITAS. Viene de lo que es frecuencia, ritmo, intensidad, tensión, amplitud y simetría. Doctor, ¿cómo así me dirán ustedes? Les explico. Cuando hablamos de frecuencia, viene a ser la cantidad de latidos que ocurren básicamente en un minuto.
Esa es la frecuencia, ¿no? ¿Cuánto latido ha tenido ese paciente, esa persona o ese individuo en 1 minuto? Y ya saben ustedes que lo normal de cuánto es de 60 a 100. Vemos por otro es el ritmo. El ritmo es el intervalo de tiempo entre cada pulsación. Puede ser regular, ¿sí? O irregular. Puede ser rítmico, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Por ejemplo, si hablamos de lo que es una frecuencia cardíaca normal, entonces, ¿no? Los procesos de intervalos son iguales, pero cuando, por ejemplo, hablamos de lo que es una frecuencia cardíaca arrítmica, cuando el intervalo entre pulso y pulso no es el mismo. ¿No? Entonces, no hay un ritmo que nosotros podamos escuchar detenidamente. ¿No? La intensidad y la fuerza del golpe pulsátil que nosotros encontramos. La tensión es la presión que debe ejercer la persona que está evaluando sobre la arteria para poder palpar el pulso. ¿Sí? La amplitud, bueno, es la calidad o fuerza de la sangre. Algunos tienen pulso fuerte, otros tienen pulso débil. ¿Cómo lo reconocemos? Porque en algunos pacientes o algunas personas es un poco más difícil detectar el pulso. En otro, inmediatamente lo palpas y sientes cómo empieza a latir, ¿no? Y la simetría, bueno, son las características cuando controlamos en ambos miembros. Si controlamos, por ejemplo, el pulso del brazo derecho, de repente hay la misma frecuencia en el lado izquierdo o en el brazo izquierdo. Entonces, ahí encontramos nosotros lo que son esas características directamente, ¿sí? Dentro de lo que es la técnica que nosotros vamos a poder observar, ¿sí? Si hablamos de lo que es frecuencia cardíaca, normalmente utilizamos lo que es el estetoscopio, ¿sí? El estetoscopio, ¿ok? El estetoscopio. ¿Por qué? Porque con esto vamos a escuchar directamente al corazón, ¿sí? Entonces, normalmente de una manera más práctica, por debajo de la tetilla. Y si es una mujer, por debajo de la mama, ¿no? Colocamos lo que es el extremo del estetoscopio y empezamos a escuchar los latidos cardíacos, ¿no? Si de repente quieren algo más específico, entre el quinto y sexto espacio intercostal, ¿cómo lo reconozco? Ustedes tocan las costillas, entre costilla y costilla van a sentir que hay un espacio. Entonces solamente se cuenta 5 a 6 espacios, ¿no? Y ahí vamos a poder colocar lo que es el estetoscopio. Pero lo más práctico y lo más rápido, directamente debajo de lo que es la tetilla en el varón y debajo de lo que es la mama en la mujer. Con eso ya estamos encontrando lo que es la ubicación para el control de la frecuencia cardíaca. ¿Cómo realizamos lo que es el pulso? ¿En qué zonas, en qué lugares encontramos lo que es el pulso? ¿Sí? Lo encontramos, por ejemplo, a nivel temporal, ¿sí? Se palpa sobre el hueso temporal. ¿Dónde está el hueso temporal directamente? Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Vamos a compartir un ratito mi pantalla para que ustedes puedan... Acá está. Ya está. Estamos compartiendo mi pantalla. Ok, vamos a lo que es la cabeza. No. ¿Dónde estás? Acá estás. Ya. Todos pueden ver mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, doctor. Profesor. Perfecto. Entonces, están visualizando bien lo que es... Están visualizando bien lo que es la imagen, ¿no?
¿Ven? Lo que se encuentra de rojo, vienen a ser las arterias. Lo que se encuentra de azul, vienen a ser las venas. Entonces, una zona en la cual nosotros vamos a poder tener en cuenta es a nivel temporal. ¿Ok? Esta zona de acá es el hueso frontal. Este de acá es parietal y este hueso de acá viene a ser el hueso temporal. Exactamente por encima de lo que es el oído. Entonces, cuando nosotros palpamos, ¿sí? A nivel temporal, ¿sí? Podemos palpar directamente en una de estas arterias, ¿sí? Normalmente a la altura de lo que es la sien. Presionamos la arteria sobre la superficie, o sea, contra el hueso, y vamos a sentir lo que es la palpación, sobre todo a este nivel, en la parte anterior, ¿sí? Realizamos lo que es la presión a ese nivel y nosotros vamos a poder encontrar lo que es exactamente el pulso. Es uno que vamos a encontrar, el pulso temporal. Hay otro que nosotros vamos a poder encontrar, ¿sí? E incluso se encuentra un poquito más abajo. Y es el que más utilizamos, es de la arteria carótida. Este de acá, ¿ves? Arteria carótida, arteria carótida. Pero ¿cómo lo ubicamos? ¿Cómo lo identificamos? Vamos a ver acá. Ya. Vamos a quitar esto de acá. Vamos a quitar esto de acá. ¿Ven? Acá se encuentra acá atrás, ¿verdad? Estos músculos nosotros los vamos a encontrar. Así te veo, ¿ven? Y acá encontramos. ¿Ven? Esta es la arteria carótida. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Fíjese cómo está dirigiéndose. ¿Cómo se dirige? Esto viene a ser el músculo esternocleidomastoideo. Es un músculo que lo encontramos y que va desde la base del cráneo hasta la parte central del pecho. Y es visible. Y es visible. Esto viene a ser la tráquea. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Exactamente, buscamos lo que es el punto de unión e intersección de estas dos estructuras. Y en esta parte de acá, que es donde ustedes observan, se encuentra la arteria carótida, presionamos con los dedos, con dos dedos, el índice y el medio, ¿contra qué? Me dirán ustedes, ahí no hay hueso, contra la zona de la tráquea. Y ustedes van a poder palpar el pulso carotídeo. Se relaciona que es el pulso más exacto que nosotros vamos a poder encontrar. Por eso la ubicación que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Otro que nosotros vamos a poder observar como parte de lo que es el pulso, vamos más abajo. Existe lo que se llama el pulso braquial. ¿Ven? Esta viene a ser la zona del codo. Ustedes se dan cuenta acá. La zona del codo. Y otra vez vamos a poner el músculo. ¿Ven? Este es el músculo bíceps. ¿Sí? El músculo bíceps. Lo vamos a ocultar. Y debajo del músculo bíceps, ¿qué encontramos? Miren, aquí nos encontramos con lo que es la arteria braquial, en este caso, braquial viene de brazo. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros presionamos por debajo del músculo bíceps, porque acá lo hemos sacado, ¿sí? ¿Ven? Acá es este de acá, y debajo, y hacia la parte interna, presionamos lo que es contra el hueso, encontramos lo que es el pulso braquial. Acá se encuentra. Es el pulso braquial. Es otra forma, por ejemplo, también de poder identificarlo. Seguimos bajando. Seguimos bajando. Y acá nos vamos a encontrar con un pulso, ¿sí? Que directamente es el que vamos a ver y es el más común que tenemos presente, que viene a ser ¿cuál? A nivel de la arteria radial. Acá se encuentra, ¿no? Utilizamos también lo que es el dedo índice y medio. Doctor, me dirán ustedes, ¿y puedo palparlo con el dedo pulgar? Sí, también se puede palpar incluso. Muchas veces recomienda mejor que sea con el dedo pulgar. ¿Por qué? Porque tiene mayor amplitud de superficie y van a poder ubicar más fácilmente lo que es el pulso, ¿no? Pero generalmente utilizamos el dedo índice y el dedo medio.
De igual manera, ubiquen lo que es la arteria radial, ¿no? Acá se encuentra lo que es la arteria radial. Esta es de acá. Ahora, para que no de repente se olvide, doctor, pero no me acuerdo cuál es al lado interno o al lado externo. Ubiquen el pulgar, ¿sí? El pulgar, y hacia ese lado, con la palma hacia arriba, ¿no? Palma hacia arriba, colocamos el dedo índice y pulgar y ahí controlamos lo que es el pulso radial. Otro pulso que también vamos a poder encontrar, ¿sí? Es el pulso a nivel inguinal. Acá encontramos nosotros un vaso de gran calibre, ¿sí? Este viene a ser la arteria femoral, es uno de las arterias para controlar el pulso más grandes que tenemos. Solamente controlamos el pulso a qué nivel. Lo controlamos a la altura de la zona inguinal, punto medio, ¿sí? Punto medio. Y presionamos con los dedos, índice y pulgar, y presionamos de tal manera que vamos a sentir lo que son las pulsaciones por minuto, ¿sí? Pulsaciones por minuto. ¿Habrá otras, doctor? Sí, hay otras más. Seguimos bajando. Y a ver, vamos a ver hacia la parte posterior. Hacia la parte posterior encontramos lo que se llama, detrás de la rodilla, es la región poplitea. ¿Sí? La región poplitea es exactamente lo que se encuentra por detrás de la rodilla. ¿Sí? Es esta zona de acá. ¿Qué encontramos ahí? Encontramos también esta arteria, que es la arteria poplitea. Y que nosotros al presionar sobre la superficie ósea, también vamos a tener otra pulsación, ¿no? Pulso popliteo, ¿no? Pulso popliteo. Doctor, ¿habrá otro más? Vamos a llegar. De repente por ahí no podemos controlar en el cuello, en los brazos, en la cabeza, porque es un gran quemado, se ha quemado. Y solamente está sin quemarse, ¿qué cosa? Lo que son las piernas. ¿No? Sobre lo que es la zona, sobre lo que es el dorso del pie, si ustedes se dan cuenta, encontramos otras arterias. ¿Ve? Acá tenemos una, la arteria dorsal del pie, y acá encontramos otra, lateral. Normalmente utilizamos esta. ¿Cómo la ubicamos? Ubicamos el dedo pulgar, llegamos hasta la zona del dorso y ahí realizamos presión igualmente con los dos dedos, índice y pulgar. Le llaman lo que es pulso pedio, ¿no? Pulso pedio. Otras zonas más donde se puede controlar también lo que es, pero no muy común, es a nivel de lo que es la cara interna del pie, ¿no? Si retiramos esto, ¿ve? Encontramos también lo que es otra arteria, ¿no? Otra arteria. Y esto lo presionamos también contra la superficie y va a encontrar pulso. Pero el más común a nivel del pie es este de acá, la arteria dorsal del pie, ¿sí? Donde encontramos lo que es el pulso pedio. Entonces, son todas las zonas en las cuales nosotros vamos a poder tener en cuenta y vamos a poder realizar lo que es el control del pulso. ¿Okay? Alguna terminología que debemos tener en cuenta. Cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de normocardia, normo, ustedes ya saben, viene de normal, ¿sí? Normal. Y cardia viene de corazón. Entonces viene a ser la frecuencia cardíaca normal, que es normalmente de 60 a 100, ¿sí? De 60 a 100. Doctor, pero esa frecuencia cardíaca y frecuencia del pulso, en el pulso lo consideran de 80 a 100, ¿sí? De 80 a 100. Cuando hablamos de lo que es la normofigmia, ¿no? Cuando la frecuencia cardíaca normal de 60 a 100 controlada desde los pulsos periféricos. Acá considérenlo de 80, ¿ya? 80 a 100 por minuto, ¿sí? 80 a 100 por minuto. La bradicardia, en todo sentido, es cuando sea menos de 60. De repente el paciente, por ejemplo, que no tiene las condiciones o los factores que hemos mencionado, ¿sí? Este es un paciente de repente normal, no realiza mucha actividad física, un adulto joven, que está dentro del rango de los 60 a 100, pero tiene una frecuencia cardíaca, por ejemplo, de 48.
entonces está frente a lo que es una bradicardia y ya se tiene que evaluar el porqué y ya lo hace el especialista, ¿no? El cardiólogo. La bradisfigmia, de igual manera, a nivel de los pulsos, ¿sí? Cuando es menor de su valor normal, en este caso 80. Por el otro lado es la taquicardia. Taqui rápido, bradi es lento. No se olviden. Taquicardia, frecuencia cardíaca mayor de 90 o mayor de 100 por minuto. Paciente de repente está con 120. Si el paciente está con 120 de frecuencia cardíaca, ¿cuáles serían las posibles causas? ¿Qué me dicen? Hipertensión. Hipertensión, ya. ¿Qué más podría aumentar la frecuencia cardíaca? ¿Qué más podemos encontrar? Que lo que El hemos miedo, mencionado. sus El emociones, miedo, las emociones, muy bien. ¿Qué más? adrenalina, Muy bien, lo que se liberan las emociones. ¿Qué más podemos encontrar? ¿Qué más podemos ver que acelera la frecuencia cardíaca? De repente es un niño. Está tranquilo en su cama. Le controla la frecuencia cardíaca y está bien acelerada. De repente está con la fiebre, 160. la temperatura, Las temperaturas altas, muy bien. De repente está en un accidente de tránsito. No es visible, pero le controlan el pulso al paciente, pero su pulso está bien acelerado. ¿Qué causas podrían provocarle? el estrés, Ya, el estrés, uno. ¿Qué más? ¿Es un accidentado? ¿Qué más? De repente está en un accidente de tránsito, lo han atropellado. Mencionan el estrés, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser? ¿Qué más podríamos encontrar en ese paciente que acelere lo que es la frecuencia cardíaca? De repente el paciente, por hemorragia, ejemplo, una las hemorragia. hemorragias, Hemorragia. muy bien, las hemorragias. De repente no nos hemos percatado, pero el paciente está que sangre, está bien abrigado porque hace calor, o perdón, está haciendo frío, y no encontramos una hemorragia. De repente no encontramos lo que es una fractura abierta y que salga sangre. Pero ojo, las hemorragias no necesariamente tienen que ser hacia afuera. Hay hemorragias internas. De repente ha habido un trauma abdominal y hay una hemorragia interna y eso le está provocando lo que es la taquicardia, ¿no? Entonces, todas esas causas que he mencionado, muy bien, participan en lo que es el proceso de la taquicardia. ¿Y cuándo encontraremos bradicardia? Les explico, bradicardia, como sabemos, es uno por patologías cardiológicas, ¿ya? De repente tienen algún tipo de insuficiencia cardíaca. Otro, después del proceso, ¿sí? De una taquicardia por una hemorragia, la frecuencia cardíaca va a empezar a disminuir. Va a empezar a disminuir y eso va a depender de la frecuencia o del volumen de sangre que haya perdido. Otro, de repente el paciente está hipoglicémico. Por eso en un momento les mencioné en un inicio, ¿no? Que en hospitales normalmente siempre controlamos la glucosa. Y cuando la glucosa está baja, el paciente empieza a presentar pulso débil. Pulso débil. Entonces, si lo observamos, está sudoroso, está somnoliento, la piel fría, puede presentarlo y es antecedente, por ejemplo, de diabetes. Puede estar hipoglicémico. De repente, que el paciente no se ha puesto la insulina y se ha puesto demasiada insulina, su glucosa baja, ¿no? Su glucosa baja. O de repente se ha puesto la insulina normal, pero no ha comido, su glucosa baja, ¿no? Su glucosa baja. Entonces, tener en cuenta lo que son esas alteraciones dentro de lo que es el parámetro, ¿no? Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que es frecuencia cardíaca? Profesor, yo tengo una consulta. En el caso de la Dígame. persona que es hipertensa y que tenga de repente la frecuencia elevada, ¿puede tener la frecuencia baja también? O sea, ¿puede sufrir de ambas? O sea, que en algunos casos aumenta la frecuencia y en otros Y en otros disminuya. baja. Bueno, me ha pasado con mi mamá, por eso le pregunto si es normal eso. Ya, normalmente cuando la presión aumenta, y si es una presión, por ejemplo, ¿sabes? Hay presiones que aumentan por el proceso emocional, también va a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces,
tendríamos que tener en cuenta eso uno. Si la frecuencia cardíaca disminuye, tendríamos que descartar alguna otra patología o enfermedad cardíaca, ¿no? Y eso ya se tendría que ver con el especialista. De todas maneras, si es hipertensa, tiene que ir a sus controles. ¿Qué edad tiene? Tiene 59. 59. ¿Va al cardiólogo para chequeos de manera frecuente? Creo que ella toma bastante lo que es el captopril, pero en ocasiones sí le escuché porque ella anda con su maquinita para tomarse su presión y a veces Sí. se le baja, pero normalmente ella para con la presión alta. Por Ya. eso le hacía la Muchas consulta. veces, claro, muchas veces incluso los mismos medicamentos que está tomando le provocan lo que es esa bradicardia. Pero se le recomienda de todas maneras que se haga el chequeo con un cardiólogo para que puedan hacer lo que es su electrocardiograma y poder encontrar de repente o buscar si existe alguna alteración que lo asocie con la bradicardia, ¿no? Eso sí te recomendaría. Ya, profesor, gracias. Ok. Muy bien, jóvenes. Pasamos a lo que es frecuencia respiratoria. En frecuencia respiratoria nosotros debemos tener en cuenta lo siguiente. Es la cantidad de respiraciones, tanto inhalación como exhalación en un minuto. ¿Sí? Comprende dos fases. La inspiración, que es el momento en el cual nosotros inhalamos, valga la redundancia, hacemos ingresar aire con oxígeno en los pulmones. Y la otra viene a ser la expiración, que quiere hacer el proceso de exhalar o eliminar el aire de los pulmones. ¿Sí? Lo normal es de 12 a 20 respiraciones por minuto. Al igual que la frecuencia cardíaca, existen procesos que alteran estos cambios. Vamos a ver acá. Vemos acá nuevamente a nuestro muñequito. ¿Sí? No, que demora un poquito en... Ahorita llegamos a los pulmones. Ya está. Esta viene a ser la vía respiratoria. ¿Sí? Encontramos acá. Vamos a retirar lo que son los huesos. ¿Sí? ¿Dónde está? Listo. Vamos a retirar lo que son los vasos sanguíneos. ¿Ok? Y eso viene a ser los pulmones. ¿Sí? Los pulmones normalmente, número de 2, ¿sí? Unidos con lo que es los bronquiolos, la tráquea. ¿Sí? Vamos a quitar, esta es la cavidad nasal, la ocultamos. Estas son las vías aéreas superiores. ¿Sí? Vamos a quitar esta parte de acá. Ya está. Estas son las vías aéreas superiores, ¿sí? Faringe, orofaringe. Listo. ¿Ven? Esto de acá viene a ser las vías aéreas superiores. Entonces, tenemos lo siguiente. Cuando nosotros realizamos lo que es la inhalación, ¿sí? Ingresa por las fosas nasales, llega por lo que es la faringe, laringe y llega a los pulmones, pero ingresa ¿por dónde? Por la laringe. Esta viene a ser la laringe. Esta es la tráquea. Siempre está cubierto por lo que es y protegido por lo que es la cavidad torácica. ¿Sí? Cavidad torácica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Cuando nosotros observamos lo que es el proceso de la inhalación, los pulmones tienden a aumentar de volumen en ese proceso. Aumentan de volumen. No tengo acá eso. Aumentan de volumen. Se tiene que tener en cuenta siempre que dentro de lo que es el proceso pulmonar, ¿sí? No trabaja solo, trabaja con lo que es el corazón directamente. ¿Ves? Acá adentro encontramos al corazón. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos lo que es el ingreso del oxígeno, llega a los vasos sanguíneos
y se produce el intercambio gaseoso. Inhalación y exhalación. Esa es la función. Inhalamos oxígeno y eliminamos CO2. Eso es lo mismo que nosotros vamos a poder encontrar acá. ¿Por qué les menciono eso? Porque dentro de lo que es todo este proceso, vamos a poder tener en cuenta que también hay alteraciones directamente, pero que también están influidos por ciertos factores. Uno viene a ser lo que es la edad. Como ya sabemos, mientras la edad sea menor, la frecuencia respiratoria es mayor. Y mientras la edad es mayor, la frecuencia respiratoria es menor. Por ejemplo, un paciente senil, un paciente anciano, podemos encontrar, por ejemplo, que tiene hasta 12 respiraciones por minuto. Y una persona normal, un adulto joven, puede tener hasta 18, 20 respiraciones por minuto. De igual manera, así como los atletas tienen el corazón más desarrollados, los que hacen natación tienen los pulmones más desarrollados. Y su frecuencia respiratoria es mucho menor. Ahora, yo les pregunto, de repente ustedes se encuentran con su amiga, se encuentran con su amigo, o yo que estoy dictando la clase. ¿Mi frecuencia cardíaca será alrededor de 20 o será alrededor de 12 o menos? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuánto será mi frecuencia cardíaca en este momento? Perdón, mi frecuencia respiratoria. ¿Cuánto creen que puede ser? 15. 15. ¿Quién dice igual, más? 20, profe. 20. ¿Alguien otro número más? ¿Alguien más que pueda participar? 12, profesor. 12. Ya. Yo les digo incluso que puedo tener yo en este momento hasta menos de 12 respiraciones por minuto. ¿Alguien me dice por qué? Por lo que está hablando. Exacto. Cuando nosotros, por ejemplo, conversamos, dialogamos, hablamos, existe un periodo que nosotros vamos a llamar periodo de apnea, periodo en el cual nosotros no respiramos. Por lo tanto, nuestra frecuencia respiratoria va a ser mucho menor. Entonces, en esos momentos, nuestra frecuencia respiratoria se va a ver no alterada, pero sin embargo va a ser menor de la normal. Entonces, cuando nosotros controlemos la frecuencia respiratoria, el paciente o la persona tiene que estar en reposo, en silencio, ¿sí? En silencio y simplemente tratando de controlarlo sin que él se dé cuenta. ¿Por qué? Porque si yo le digo a la persona, te voy a controlar la respiración, inconscientemente la va a alterar. Inconscientemente la va a alterar. Hagan ustedes con sus familiares, con sus hijitos, con sus hermanos. Díganle, te voy a controlar la respiración. O ustedes díganle, contrólame la respiración. Y ustedes inconscientemente no van a saber qué hacer. Si respirar o no respirar, respirar normal o no respirar normal. ¿Por qué? Porque la respiración de lo que era inconsciente se vuelve consciente. ¿Me dejó entender? Se vuelve consciente. Y nosotros debemos de controlar la respiración en un estado de inconsciencia. O sea, no me refiero a que el paciente esté desmayado o dormido, sino que el paciente simplemente no tenga la conciencia de que estamos controlando la respiración porque la va a alterar inconscientemente. ¿Okay? Al igual que lo anterior, la edad la altera, el ejercicio físico la va a alterar, la temperatura también la va a alterar. Por ejemplo, si tengo fiebre, mi frecuencia respiratoria será mayor o menor. ¿Qué creen ustedes? Mayor. Mayor, Mayor. muy bien. Va a ser mayor. Algunos medicamentos también van a alterar lo que es mi patrón respiratorio. El sueño, cuando ustedes están durmiendo, su frecuencia respiratoria será mayor o menor. Menor. Menor, muy bien, porque hay un proceso de relajación, ¿no? Hay un proceso de relajación. En el estado de emocional, ¿no? De repente por ahí están caminando ustedes en la noche, están llegando a su casa y sienten unos pasos que las persiguen. Aparte de la frecuencia cardíaca que aumenta, la respiración, ¿cómo será? ¿Más rápida o más lenta? Más rápido. Más Más rápida. rápida, incluso hiperventilan porque empiezan a respirar profundamente, ¿no? ¿No? Entonces, ahí encontramos alteración del mismo, ¿no? El dolor, ¿aumentará o disminuirá la frecuencia respiratoria?
va a aumentarla, ¿no? Igual que la frecuencia cardíaca, ¿no? De repente ustedes han ido a Cusco, han ido por Cerro de Pasco, ¿no? Están a 5.000 metros. ¿Cómo será su frecuencia cardíaca? Menor, ¿Será mayor o menor? menor, Menor. Menos respiraciones por minuto. sí, Les digo, la presión a nivel de altura y la disminución Ay, y la mayor. dilución del oxígeno, exacto, requiere que nosotros respiremos más frecuentemente. ¿Para qué? Para poder cubrir el aporte de oxígeno al organismo. Entonces nuestra frecuencia respiratoria va a ser mucho más rápida, incluso más profunda. Y si están caminando o están subiendo una cumbre, peor todavía, ¿no? En estos días, por ejemplo, han salido a hacer ejercicio después de repente de años, ¿no? O la primera vez que han hecho ejercicio después de años y han empezado a correr. Han corrido de repente una cuadra. ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo está la Cansado. respiración? Cansada. ¿Aumentada o disminuida? Aumentada. No me acuerdo, era me he desmayado. Pero es aumentada, ni profunda, ni profunda. Entonces encontramos que son factores que influyen dentro de lo que es el proceso de respiración. Por eso si viene un paciente, por ejemplo, y nos dice, tú has estudiado primeros auxilios, contrólame la respiración. ¿Le van a controlar? ¿Le controlarán? No, ¿Qué No. hacen? ¿Por qué? porque no está calmado. No está calmado. ¿Qué más? Porque él lo está pidiendo, o sea que Él lo está pidiendo. Ojo, pero hay alternativas y formas de controlar la respiración, aún sabiendo él que le vamos a controlar. ¿Cómo? Después de unos 10, 15 minutos que se calma, se relaja, le empieza de repente a hacer la demanda de controlar la frecuencia cardíaca o el pulso. Le colocan los dedos encima de la arteria radial, ¿sí? A nivel de la muñeca, pero no controlen el pulso. Ustedes le dicen, te voy a controlar el pulso. Y en vez de controlar el pulso, ¿qué le van a controlar? La frecuencia respiratoria. sí, está bien. En ese momento, él no se va a dar cuenta que le están controlando la respiración, porque supuestamente ustedes, ¿qué le han dicho? Te voy a controlar el pulso. Entonces va a respirar de manera consciente o inconsciente. Consciente. Consciente. No, sería de manera inconsciente. ¿Por qué Inconsciente. inconsciente? Porque él no va a saber, no va a Claro, controlar no la se va a dar respiración, cuenta. no se va a dar cuenta. En cambio, usted le dice, te voy a controlar la respiración, toma asiento. Y ustedes se paran frente a él y le empiezan a observar lo que es el tórax, a ver si se eleva o no se eleva, él no va a saber qué hacer. Va a aumentar más la respiración, va a disminuir más la respiración. Y lo que nos pasa a veces en el hospital, pues si es un paciente psiquiátrico, un niño, un adolescente, ¿qué pasa? Muchas veces contiene la respiración y no ves si se está elevando o no está elevando. De repente no estoy viendo bien, dicen. No es que está viendo bien o está viendo mal, sino es que a veces el paciente cuando está consciente, si son niños, por ejemplo, muchas veces juegan. Lo aceleran, lo disminuyen o no respiran, ¿no? Por eso necesariamente la persona no tiene que saber que le están controlando la respiración. ¿Ven? Acá hay unas técnicas, observar lo que es la simetría del tórax. Miren, existe diferentes tipos de respiración. Primero, lo que es la respiración a nivel de la mujer, normalmente es un proceso de respiración de tipo torácico. Se eleva el tórax. ¿Sí? En cambio, en el varón es diferente. Es un tipo de respiración tóraco-abdominal. Van a observar que se eleva el tórax y parte del abdomen, ¿no? Y parte del abdomen. Si está sentado, pueden observar también lo que es el movimiento de los hombros, ¿no? El movimiento de los hombros, ¿no? De esa manera nosotros controlamos lo que es la respiración. Se debe controlar los movimientos respiratorios en 1 minuto. Y bueno, esto corresponde si es que se tiende a ocultar, ¿no? De repente por ahí está en un tópico, tiene un estetoscopio en la mano, ¿no? Y se puede realizar lo que es el control. Más que todo en la ocultación se escuchan los ruidos respiratorios, porque yo no le puedo decir directamente al paciente respire y le pongo el estetoscopio.
porque ya no va a ser algo inconsciente, va a ser consciente. Y ustedes saben que eso ya lo va a alterar, ¿no? Normalmente con la ocultación nosotros escuchamos lo que es los ruidos respiratorios, ¿no? Si es que de repente no escuchamos ruido respiratorio cuando él está respirando normal, entonces hay una alteración, por ejemplo, a nivel alveolar. De repente se escucha como un burbujeo, tiene secreciones, ¿no? O sea, son diferentes tipos de respiraciones que nosotros vamos a poder encontrar ahí, ¿no? Pero lo importante en ese tema, en este punto, es nosotros poder reconocer la frecuencia respiratoria por minuto. ¿Y cómo lo hacemos? Observando la elevación o bien del tórax o bien del abdomen. ¿Sí? A nivel de la palpación también, ¿no? Pero palpándolo también puedo sentir la respiración, claro. Lo que hacen muchas veces, ¿qué cosa es? Le ponen la mano sobre el tórax o sobre el abdomen. Y en cada elevación que se siente, es una respiración. Por eso lo hacemos de manera palpación, ¿no? Esto vienen a ser algunas alteraciones a nivel de lo que es la respiración, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la apnea, que viene a ser la respiración normal, de 12 a 20 por minuto, ¿sí? La bradipnea es cuando la respiración es menor de 12 por minuto, ¿sí? De repente la persona está en un sueño muy profundo, de repente por ahí vamos a poder encontrarlo que está sedado, está con una analgesia, de repente ha tomado un alprazolam y está sumamente y profundamente dormido, su frecuencia respiratoria no va a ser la misma. Taquipnea, cuando la frecuencia respiratoria es mayor de 20, y ya saben cuáles son los factores que pueden alterar la respiración. La hiperpnea, la frecuencia respiratoria es mayor de 20, pero que hay una característica, es una respiración profunda, es decir, cuando ustedes se encuentran agitados después de hacer ejercicio, respiran profundamente, pero de manera rápida. Esa es una hiperpnea. La disnea es un proceso de dificultad respiratoria. De repente por ahí el paciente tiene algún tipo de enfermedad respiratoria como fue en el COVID, ¿no? Y respira, pero respira con dificultad. Respira, pero siente que no ingresa el oxígeno en los pulmones. Es una respiración con dificultad. A eso se llama disnea, ¿no? Disnea. Lo que es el apnea viene a ser un cese de la respiración. No respira el paciente. De repente ustedes, por ejemplo, observan al paciente, observan a la persona, observan a la víctima y no observan de repente que su tórax se está elevando. De repente por ahí no hay signos de exhalación, aunque está exhalando aire. Es una persona que está con apnea. Doctor, hay personas que pueden respirar normal y pueden estar también en periodo de apnea, sí. Hay cierto tipo de respiraciones dependiendo de la enfermedad donde el paciente está respirando de manera normal y llega un momento en el cual no respira. Después empieza a respirar normal y después otra vez no respira. Ya son tipos de respiraciones que nosotros vamos a poder encontrar. Como por ejemplo, ustedes ven acá, ese tipo de respiración se llama respiración tipo Biot, ¿no? Tipo Biot. Doctor, y una consulta. Dígame, Esa es la Yólida. ¿qué tal? Cuando, por ejemplo, sientes alergia a la humedad, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, a mí me da eso. Ujú. Cuando siento alergia a la humedad o mucho frío, a veces Sí. se me tapa la vía respiratoria de la nariz y siento así Ujú. como una agitación, dificultad para respirar. ¿Eso también es disnea? Claro, eso es disnea. O sea, no solamente si eres alérgica a lo que es la humedad, no solamente y no muchas veces solamente es la congestión nasal. Por eso, cuando quieres respirar por la nariz, te dificulta. Entonces, ¿qué haces? Respiras por la boca, seguramente, ¿no? Y después de un rato te molesta incluso la garganta. Cuando es muy seguido. Sí. Cuando Bueno, es no muy es que seguido sea ahora. no es que sea demasiado la alergia, ¿no? Pero, o sea, sí siento así como que un poco obstruida, ¿no? La vía respiratoria, o sea, la nariz o menos. Claro. Entonces, yo ahí siento que hay bastante humedad o a veces el polvo, entonces, pero no sabía que se llamaba así, por eso le quería preguntar. O sea, miren, lo que es la vía respiratoria comprende desde lo que es la fosa nasal hasta los pulmones. Si tú me dices que solamente es por la congestión y no es por la vía respiratoria baja, has hablado, por ejemplo, a nivel de la tráquea y los bronquios, básicamente tu dificultad respiratoria es por la congestión nasal. Pero hay congestiones a nivel que se da a nivel de los bronquios, a nivel de la tráquea,
Normalmente pacientes que tienen infecciones como son neumonías y que así como se te obstruye por moco las vías nasales, también se te puede obstruir las vías respiratorias en la tráquea y en los bronquios. Y también, por más que tenga las vías respiratorias o las fosas nasales libres, tienes la dificultad respiratoria, ¿no? O sea, todo lo que es obstrucción te va a provocar esa disnea. Y vas a empezar a respirar por la boca, ¿no? Lo que no es normal. Normalmente tenemos que respirar por la nariz porque tiene una función específica, ¿no? Entonces es parte de, ¿no? Es parte de. Muy bien. Dentro de lo que es la terminología, como le mencioné también, encontramos lo que es el apnea, que es la ausencia de movimientos respiratorios. Encontramos el tiraje. El tiraje básicamente es cuando se utilizan los músculos accesorios. Es decir, nosotros, por ejemplo, normalmente utilizamos el diafragma. El diafragma es un músculo que se encuentra formando el piso de los pulmones. Vemos acá nuevamente la imagen. A ver, un momento. Vemos acá la imagen, ¿sí? En esta parte de acá vamos a ver digestivo, si se aparece. Vamos a ocultar esto, ocultamos esto. No. Exactamente a este nivel, esto de acá, ¿dónde estás? ¿Ya? Formando lo que es el piso de los pulmones encontramos un músculo que se llama diafragma. Ese músculo diafragmático es el que participa en el proceso de la respiración. Vamos a eliminar esto de acá. Vamos a eliminar todo esto de acá. Es este de acá. Ahí está. No sé si lo pueden observar. Ese viene a ser el diafragma. Es un músculo que forma la base de los pulmones. ¿Sí? La base de los pulmones. Cuando nosotros inhalamos, los pulmones se llenan de oxígeno y el diafragma desciende. Cuando exhalamos, el diafragma se eleva. ¿Sí? Pero ¿qué sucede cuando tenemos algún tipo de infección pulmonar, una neumonía o en esta época de COVID? ¿Qué sucede? Vamos a poder encontrar lo siguiente. ¿Sí? Vamos a poder encontrar lo siguiente. Que ya no es el diafragma, ya no es suficiente para poder realizar el proceso de la respiración. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a poder tener en cuenta es que se utilizan otros músculos, como estos de acá, que son los intercostales. ¿Sí? Los intercostales. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, realizamos la respiración, y es una persona, por ejemplo, que ya ha agotado lo que es el diafragma, estos músculos intercostales también tienden a contraerse y a relajarse. Músculos que encontramos a nivel del abdomen también se van a contraer y se van a relajar. Entonces, cuando el paciente respira, en este caso, inspira, estos músculos van a provocar unas hendiduras a nivel del abdomen. Eso viene a ser lo que es el tiraje costal. Normalmente se observan niños que presentan neumonía, en pacientes adultos mayores también que presentan neumonías, ¿no? Y que requieren un tratamiento ya inmediato, ¿no? Para poder tener en cuenta lo que es la recuperación por la misma. La respiración de Kussmaul es un tipo de respiración rápida, profunda. ¿Ven? Acá encontramos la respiración de Kussmaul, ¿sí? Que se detalla mayormente en procesos de pacientes que son renales, ¿no? Otro tipo de respiración, el Chin-Stock y el Biot, que ustedes van a poder observar, ¿no? Y que hemos visto acá, ¿no? Pacientes que están respirando normal, tienen un periodo de apnea, de ahí respiran normal y un periodo de apnea, ¿no? Ya son asociados a diferentes enfermedades. Okay. Vamos a dar una pausa y vamos a llamar a Lisa, ¿sí? A ver. Ya.
A ver, vamos a ver acá. Álvarez Rojas, ¿está presente? Álvarez. Arroyo. Arroyo está Presente, presente. doctor. Presente, doctor. Chamorro Muñoz. Presente, doctor. Chávez Rodríguez. Presente, doctor. Juárez Camizán. Malma Chávez. Pereira Laos. Quiroz Tomás. Presente, doctor. Okay. Sigua Zulca. Trujillo Altamirano. Vargas Espinosa. Fernández Hidalgo. Mestán Zabuya. Presente, doctor. Muy bien. Elías Arón. Araujo Malpartida. Presente, doctor. Muy bien. Muy bien. Continuamos entonces. Bien. Hemos visto lo que es la frecuencia cardíaca. Hemos visto lo que es la frecuencia respiratoria. Vamos a ver un poco lo que es la saturación de oxígeno. Es algo que de repente todos nosotros en un momento hemos podido ver, hemos podido escuchar durante todo este proceso de la pandemia, ¿sí? De la pandemia. Entonces, nosotros vamos a poder tener en cuenta directamente que el proceso de la saturación es importante para poder determinar qué cantidad de oxígeno está utilizando nuestro paciente. Vemos acá. Se mide con el oxímetro de pulso o saturómetro, que es lo mismo, ¿no? Se pueden ver alterados por diferentes situaciones, ¿no? Y nos pueden indicar lo que es la hipoxia. La hipoxia viene a ser la disminución de oxígeno o la recaptación de oxígeno, ¿sí? A nivel de los tejidos. Normalmente el oxígeno que nosotros encontramos, este es un glóbulo rojo, ¿sí? Glóbulo rojo, ¿ok? Otro glóbulo rojo. Son los que se encargan de transportar los nutrientes y ¿qué más? Se carga también de transportar lo que es el oxígeno. Acá está el oxígeno, ¿sí? Pero hay diferentes razones por las cuales el oxígeno no llega a su destino. Y por lo tanto, el oxígeno lo observamos en porcentaje a nivel del pulso oxímetro, como está muchas veces, está disminuido. Por ejemplo, nosotros sabemos que la cantidad de oxígeno normal es de 95 a 100. Pero ¿qué sucede? Si los alvéolos, como les mencioné al inicio, están obstruidos, no va a poder haber una buena recaptación, ¿no? Si hay alteración a nivel de lo que es el riego sanguíneo, de igual manera, no va a haber una buena recaptación. Si hay un cuadro, por ejemplo, de anemia, es decir, los glóbulos rojos están disminuidos, también muchas veces encontramos lo que es la saturación disminuida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no vamos a tener en cuenta quién nos transporte, ¿sí? Entonces, son todas esas alteraciones que nosotros vamos a poder encontrar en los cuales la saturación puede disminuir. ¿Ok? Hay diferentes tipos de saturómetro. Por ejemplo, para los bebés tenemos el saturómetro a nivel de los dedos o a nivel del pie, y el que ustedes conocen normalmente, el saturómetro para los dedos directamente, ¿no? Acá está. ¿Qué se hace? Normalmente encendemos el saturómetro y ¿qué nos va a dictaminar? Nos dice la cantidad de oxígeno, en este caso 98, y la frecuencia del pulso, que es 83. Son dos parámetros que nos van a dejar, ¿no? Siempre se tiene que dejar algunos segundos hasta que pueda captar adecuadamente lo que es la saturación y la frecuencia del pulso. ¿Por qué valoramos la piel, la perfusión?
Porque muchas veces el paciente, cuando tiene de repente una sensación de falta de aire, o de repente por ahí encontramos que el paciente, por ejemplo, en algún momento tiende a presentar una disminución del glóbulo rojo súbito como en una hemorragia, entonces va a demorar. Pacientes, por ejemplo, diabéticos, que tienen un problema a nivel de la microvasculatura, es decir, a nivel de los capilares que son muy pequeños y encontramos a nivel de la superficie de la piel, ¿sí? Se pueden ver alterados y va a demorar más todavía. Si hay un problema de hipotermia, va a demorar más todavía en poder captar, ¿no? Entonces tenemos que tener todas esas situaciones para poder colocar el saturómetro y poder identificar los valores normales, ¿no? Esto vienen a ser nuevamente las consideraciones, ¿no? Si hablamos de recién nacidos, por ejemplo, de 88, 92, 94, doctor, ¿pero por qué? Porque están en un proceso de adaptación normalmente los recién nacidos. Los recién nacidos muchas veces nacen con cierta cantidad de líquido en los pulmones y que va a demorar en poder eliminarlo. Y mientras se produzca ese proceso de adaptación, su saturación también va a ser menor y va a ir adaptándose. ¿Cómo? Va a ir aumentando, ¿no? Va a ir aumentando. ¿Qué factores pueden alterar? Lo que es la medida, por ejemplo, de la saturación, ¿no? Por ejemplo, tenemos que el sensor colocado incorrectamente. De repente se ha movido el sensor y va a marcar no lo que es lo real. La baja perfusión, es decir, de repente está deshidratado, está hipotenso, tiene algún tipo de shock o está hipotérmico, ¿no? La vasoconstricción, que normalmente lo observamos en pacientes diabéticos. Anémicos extremos, de repente están con 7 de hemoglobina, 6 de hemoglobina. Obviamente va a saturar bajo, ¿no? Los esmaltes de uñas, por eso cuando ingresan a sala de operaciones, ¿qué es lo primero que le indican? Quiten el esmalte de uñas de las manos. ¿Por qué? Porque no va a captar adecuadamente lo que es el saturómetro. Las intoxicaciones también alteran lo que es el proceso de la saturación de oxígeno, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, tiene enfermedades pulmonares, va a alterar lo que es la saturación de oxígeno, ¿no? Entonces, tener en cuenta todas esas pautas, ¿eh? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Muy bien. Como el día de hoy prácticamente las he dejado sin receso, tenemos 15 minutos de receso, nos vamos a quedar hasta acá el día de hoy, ¿sí? La próxima semana vamos a terminar con lo que es temperatura y presión arterial, con eso ya nos estamos poniendo al día. Por otro lado, no se olviden que de acá a unas semanas ya viene a ser lo que es la evaluación. ¿Sí? Traten de ver de repente lo que son las pautas principales, los puntos que de repente preguntamos o nos preguntan en clase. ¿Sí? Normalmente la evaluación la hago rápida, son 20 preguntas solamente para marcar, 5 alternativas. ¿Ok? Y en casi y al momento les estoy entregando, prácticamente al momento, les estoy entregando lo que es, depende de la plataforma, sus notas, ¿sí? Para que ustedes puedan ver. Incluso no sé si se publicarán directamente, pero salen básicamente, ¿ok? Entonces, chicas, Doctor. eso sería, dígame. Sí, una consulta. Los archivos está colgando en la plataforma. Sí, se está colocando. Más bien voy a revisarlo nuevamente porque sí, el otro día me escribió una de sus compañeras diciendo que aparentemente no se había subido adecuadamente, ¿no? Voy a revisarlo nuevamente lo que es la plataforma para subirlo. Sí, lo que pasa, doctor, que por ejemplo yo cuando entro a revisar sale documento en blanco. Lo voy a ver, simplemente sale la página así principal del nombre del instituto y todo, y después no salen más archivos. Entonces por eso es que yo le pregunto si ya lo subió. Porque, Sí, voy a revisarlo no como le digo solamente nuevamente. Sí, dígame. Claro, no simplemente es en este curso, sino también en otros cursos. Bueno, a mí me suele pasar así, ¿no? Que hay varios documentos en blanco que salen. Voy a revisarlo nuevamente y cualquier consulta voy a ir informando por el grupo de WhatsApp de primeros auxilios. Les voy informando, ya se subió tal documento, ya se subió tal video,
se subió tal trabajo, revisen, no les voy a estar informando por lo que es el grupo de WhatsApp, ¿ok? Voy a revisar en la noche y de ahí les voy a estar mandando los mensajes. De repente por ahí hay algo que está pendiente de subir. Ya, disculpe, Ok. doctor. ¿Ha Dígame, dejado alguna actividad ahí para lo que es desarrollar? Lo que pasa es que a mí no me sale bien, o sea, por rato no sé hay cómo un que... video que no todos todavía me lo han desarrollado. No sé si has entrado a la plataforma y hay un video que sí les he dejado ya casi 2 semanas, pero que no todos lo están Ah, de desarrollando. la contaminación ambiental, doctor. Sí, entonces sí, ya lo hiciste. Ah, sí, sí, ya lo hice, Ya sí, porque todavía faltan la algunos de contaminación sus ambiental. compañeros. ¿Ok? Algunos de sus compañeros. De todas maneras, como le menciono, voy a estar informándoles por el grupo, diciéndoles ya se subió tal plataforma, ya se subió tal trabajo. ¿Ok? A ver, justo estoy. Ajá, ¿no? Solamente tengo 3 personas que me han subido sus críticas y sus comentarios, ¿no? Faltan más. ¿Ok? De todas maneras, la plataforma está abierta hasta antes de terminar con lo que es el promedio para poder hacerles las indicaciones. Pero cualquier cosita les voy a estar informando con lo que es el grupo. ¿Ok? Muy bien, jóvenes, nos quedamos acá por el día de hoy. Que tengan muy buenas noches. Se estará hasta la próxima semana. Gracias, jóvenes. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. profesor. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego.